Muchísimas gracias, Presidenta. Muy buenas tardes, sí, ya buenas tardes a todos y todas. Yo antes de introducirme en la cuestión estrictamente del planteo que efectuara mi defensor, el doctor Beraldi, y el que ha ratificado, acaba de ratificar, creo que en virtud de esta causa, que se conoce popularmente con el nombre de memorándum, pero que nos tiene aquí sentados y conectados, acusados de ser encubridores del más terrible atentado terrorista que sufrió nuestro país hace, este próximo domingo se van a cumplir 27 años. ¿Cuál es la idea entonces? La primera, demostrar a partir no ya de los planteos jurídicos que vamos a hacer posteriormente, sino de la más simple lógica del disparate judicial, institucional y político que es esta acusación a quienes estamos hoy sentados o conectados aquí. Mire, Presidenta, señores, no sé cómo decirlo, estoy acostumbrada a hablar entre legisladores, nunca entre acusados y conectados, pero el atentado a la AMIA ocurrió hace 27 años este domingo que viene. Sería bueno preguntarnos dónde estábamos cada uno de los que hoy estamos acusados de querer encubrir lo que sucedía desgraciada y lamentablemente hace 27 años. ¿Por qué digo esto? Porque es interesante este primer ejercicio de sentido común, de lógica, acerca de dónde estaban, qué responsabilidades institucionales tenían quienes hoy estamos acusados de querer encubrir aquel atentado. Y permítame, señora Presidenta, leer algunas de las cosas que, para no olvidarme de ninguno de los acusados o encartados, seguramente, pero, por ejemplo, Andrés Larroque, que es el que va a hablar después de mi intervención, cuando sucedió el atentado de la AMIA, tenía 15 años. No, miento, 17 años, 15 años tenía Mena, ¿ven? Por eso es bueno tener anotaciones. 17 años tenía el Cuervo Larroque, permítame identificarlo de esa manera, que es como que todos conocemos, el Cuervo, estaría terminando el 5º año del Colegio Nacional de Buenos Aires. Juan Martín Mena, más chico, el actual secretario de Justicia, tenía 15 años, con lo cual debería estar cursando, calculo yo, 3er año de algún colegio de Mar del Plata, esa ciudad donde es oriundo. Parrilli, Oscar Parrilli, no sé, ahí por ahí tenía pelo, hasta tenía pelo hace 27 años, qué sé yo. Pero hace 27 años Parrilli había abierto nuevamente su estudio de abogado en Neuquén, había perdido la interna del Partido Justicialista, con lo cual estaba bastante alejado de la actividad política de nuestro espacio político y se había acercado más inclusive al Frepaso. Creo que andaba con Octavio Bordón por aquella época. Zanini, Carlito Zanini, era, creo, ministro de gobierno, si mal no recuerdo, de Néstor Kirchner, que atravesaba en ese momento su primera gobernación de Néstor Kirchner, 91-95. Carlos creo que era el ministro de gobierno. Angelina Bona, no sé por dónde andaría, pero me parece que en ese momento creo que era empleada de la empresa provincial de servicios públicos en Río Gallegos. Al Chango Suaín le comenté esto y me dice, no, yo recién entraba a la Cancillería como secretario de tercera. Timerman, no lo tengo presente para preguntarle dónde estaba, pero encontré una vieja nota del diario Clarín del 26 de septiembre del 98. El título era Medios, : Román Lechman, 3 puntos, que era una revista de aquella época, tiene nuevo director. Brevemente le leo un trocito de la nota. La revista 3 puntos estrena cambios. Su director, hasta el día de ayer, Héctor Timerman, decidió retirarse y nombrar al frente al periodista Román
Lehmann, que desde hace 2 meses se desempeñaba como su asesor. Timerman, sin embargo, será presidiendo la sociedad anónima que publica la revista, porque sigue diciendo que se quería dedicar a la radio y continuará publicando las cartas de su padre, Jacobo Timerman. Yo ni lo conocía, la única mención que podía hacerme alguien de Timerman allá por el 94, cuando estalló la AMIA, era la de su padre. Yo había conocido a su padre y no lo había tampoco conocido personalmente, sino simplemente como director de aquel memorable diario que fue La Opinión, que marcó toda una época en el periodismo argentino. ¿Y dónde estaba yo? Yo estaba sentada en una banca en la provincia de Santa Cruz, era legisladora provincial. Como usted verá, no teníamos ningún contacto. O sea, ¿por qué es importante esto? Porque dicen los que investigan los crímenes, los que investigan ilícitos, que los encubridores normalmente son los que tienen intereses o conexiones con los autores materiales o con los autores ideológicos, o que tal vez teniendo responsabilidades institucionales en materia de seguridad, de inteligencia en ese momento, tratan después de borrar la responsabilidad que tuvieron o que no ejercieron para prevenir semejante atentado. Esto solo debería conducirnos a comprender la magnitud de lo que sucedió con esta causa, con la que recién tomo contacto, fíjese, señora presidenta, en el año 96. ¿Y por qué? Porque en el año 95 la provincia de Santa Cruz me designa como senadora de la misma, en representación en el Senado de la Nación, y cuando ingreso como senadora, juro como senadora un 10 de diciembre de 1995, al año siguiente, en el 96, se designa una comisión bicameral, se aprueba por ley, una comisión bicameral de seguimiento a la investigación de los atentados de la Embajada de Israel y de AMIA. Había mucha disconformidad con todo lo que estaba pasando, no se sabía quiénes eran los responsables. Y es así como tomo contacto por primera vez siendo miembro de esa comisión bicameral. Esa comisión bicameral funcionó hasta el año 2001 aproximadamente. Estaba integrada por muchos diputados y senadores, pero realmente los que trabajamos durante todos esos años fuimos muy poquitos, éramos 5, si mal no recuerdo. Quien era su presidente, el gringo Soria, que es el papá del actual ministro de Justicia, de Martín. Juan Pablo Cafiero, Juanpi Cafiero, que es el papá del actual jefe de gabinete, pero que en ese momento estaba en el Frepaso, se había ido del peronismo Juan Pablo, y era legislador por el Frepaso. Marcelo Stubrin por la UCR y Melchor Cruchaga también por la UCR, que ya falleció, un gran dirigente, un gran ser humano, Melchor Cruchaga. Bueno, conformamos esa comisión que tenía contacto permanente con el entonces juez de la causa, Juan José Galeano, hemos ido a los organismos de inteligencia. Al cabo de un tiempo, la investigación comienza o a complicarse, o a avanzar, o a tener diferencias, y se comienzan a publicar informes. El último informe se publica en el año 2001. Yo ya tenía una posición sumamente crítica respecto del curso de la investigación que desarrollaba el entonces juez federal Juan José Galeano. Muy crítica, lo que me valió enfrentamientos en el seno de la comisión, porque yo veía que no íbamos a ninguna parte, y sobre todo porque me daba cuenta que la AMIA se había convertido en un teatro de operaciones de la política interna y de la política internacional. Y produje un informe, el último informe de la comisión, creo que es la del 2001, produjo un informe en disidencia, manifestando todo lo que yo pensaba acerca de esa investigación, que no iba a conducir a conocer la verdad, que era lo que los familiares, yo hablaba mucho con los familiares en la comisión de la AMIA, tuve muchas reuniones con Diana Malamud, con Laura Ginsberg, que en ese momento eran parte de Memoria Activa, luego, bueno, surgieron diferentes organizaciones en el seno de los familiares, y realmente en el año 2001 fue el último informe que produjimos en el cual me manifesté
que yo decía que estaba haciendo algo como para encubrir la verdad, como para no conocer la verdad, tener un juicio, armar un juicio, si mal no recuerdo, dije y firmé, armar un juicio y no conocer la verdad, que es lo que todos seguimos queriendo saber, la verdad sobre el tema de la AMIA. Bien, esta no es la primera vez tampoco que estoy en un tribunal oral, porque por el tema de la AMIA. Me tocó declarar como testigo en el tribunal número 3 en el año 2003, diciembre del 2003, hacía pocos meses que Néstor había asumido como presidente de la Nación y yo era senadora, y fui a declarar como testigo precisamente, fuimos todos a declarar, todos los miembros de aquella comisión, el doctor Cafiero, el doctor Soria, Cruchaga, Stubrin, fuimos todos a declarar a esa comisión, a este tribunal oral, como testigos. Es notable, ¿eh? Y no tampoco fue la primera vez, y la segunda vez creo que fue luego del 2015, ya era fiscal la doctora Sabrina Namer, y ahora estoy como encubridora de aquel atentado al que fui a 2 juicios orales a declarar como testigo. Esto revela un poco el disparate, el dislate que significan todas estas actuaciones. En aquel tribunal oral número 3 que finalmente declara nulo todo lo actuado y comienza el enjuiciamiento contra el juez Galeano por encubrimiento. En aquella oportunidad, en una audiencia, dije que la causa de la AMIA lamentablemente se había convertido en un escenario, en un tablero de ajedrez, del ajedrez de la política nacional e internacional. Y realmente allí se decretó la nulidad porque se comprobó que se habían pagado $400.000 a el testigo, el imputado Tejeldín, para que imputara a policías de la provincia de Buenos Aires. En aquel momento, cuando se produjo esa imputación, cuando fueron presos los policías, se disputaba en la República Argentina el tema de la presidencia en nombre del Partido Justicialista. Y bueno, algunos creyeron que de esa manera iban a perjudicar a quien finalmente resultó ser el candidato, que fue el doctor Eduardo Duhalde, quien un tiempo antes de aquella denuncia contra la policía de la provincia de Buenos Aires, como prácticamente coautora del atentado, había dicho que la policía bonaerense era la mejor policía del mundo, y esto había tenido muchísimos titulares. Esto un poco ratifica que desde su inicio esta causa tuvo una marcada orientación a intervenir o a ser usada un drama como este en la política interna y también en la política internacional. Bien, ahora vamos al contexto. Hecha esta breve introducción que tenía que ver con ponernos en un cuadro de situación y darle sentido común a lo que está sucediendo y a lo que sucedió. Porque hoy estamos acá sentados de encubrir el atentado de la AMIA 27 años después, a gente que no tenía ningún tipo de responsabilidad institucional, ningún tipo de conexión, ni siquiera territorial, ni siquiera de espacio en el tiempo en la comisión de este terrible delito, aún impune. Y no me queda ninguna duda que uno de los problemas de la impunidad fue precisamente este manejo político que se le dio a la causa. Bien, ahora entrando en el contexto en el cual se plantea y se hace este planteo de nulidad, es importante entender el contexto en el cual se producen los hechos que son los que fundamentan este pedido de nulidad que formuláramos oportunamente. Bien, el 10 de diciembre del 2015 asume un nuevo gobierno en la República Argentina, el del presidente Mauricio Macri, y desde los primeros días de su gestión comienzan a producirse hechos institucionales de gravedad inusitada que tienen una clara orientación a tomar el control por parte del Ejecutivo del Poder Judicial para usarlo como instrumento de persecución a sus opositores políticos. A los 4 días, el 14 de diciembre, el Poder Ejecutivo dicta el decreto número 83, por el cual
nombra por decreto a 2 miembros de la Corte. Sí, se intenta nombrar por decreto a 2 miembros de la Corte. Y una de las personas que interviene en esta operación es el doctor Rodríguez Simón, más conocido popularmente como Pepín, y que se encuentra hoy prófugo en la República Oriental del Uruguay. Esto fue el que lo asesoró a Macri para hacer esto, está reconocido por el propio expresidente Macri, fue precisamente este asesor presidencial, el doctor Rodríguez Simón, hoy prófugo, que además integra, como lo vamos a desarrollar más adelante, lo que se conoció y que hoy es motivo de causa judicial como la mesa judicial del macrismo. El segundo hecho puntual fue el ataque formidable que recibió la entonces procuradora fiscal, la doctora Alejandra Gils Carbó, que había sido elegida por este Senado, yo estoy sentada en este momento en el Senado, por amplias mayorías superiores a los 2/3 que marca la ley vigente. Esta persona, que tuvo una conducta intachable, fue perseguida públicamente, denostada con prácticas cuasi mafiosas o mafiosas directamente, amenazando a sus hijas, publicándose los teléfonos de las hijas para que la gente las agraviara, las insultara, las persiguiera y las hostigara. Esto pasaba ante la complacencia de la mayoría de los medios hegemónicos, en las cuales el presidente y varios funcionarios y dirigentes atacaban a una funcionaria de la Constitución que había sido elegida como Dios y la Constitución lo mandan. No paró allí, hasta que consiguieron, por supuesto, su renuncia. Hay también hoy una causa penal. El doctor Alberto Fernández, actual presidente de todos los argentinos y de todas las argentinas, ha reconocido que, y ha dicho que fue a ver al doctor Ercolini por qué perjudicaban y por qué perseguían a la doctora Gil Carbó, y el doctor Ercolini le dijo que no tenía más remedio que hacerlo. El tercero fue la designación en 2 organismos del Poder Ejecutivo, como es la Oficina Anticorrupción y la UIF. La Oficina Anticorrupción, que fue una creación, si mal no recuerdo, del gobierno del doctor de la Rúa, exigía, para ser su titular, el título de abogado o abogada. Modificaron por decreto de necesidad y urgencia la ley para que una exdiputada de Cambiemos, la diputada Laura Alonso, que no tiene título que acredite que podía ser, no es abogada, para que lo pudiera ocupar una persona que no fuera abogada. La pusieron así, modificando una ley. En la UIF, que es la Unidad de Investigación Financiera, se puso como titular, atención con esto, al doctor Mariano Federici. Mariano Federici era ex asesor del Fondo Monetario Internacional. ¿Le suena, no? Y como vicepresidenta o como vicedirectora de esta unidad, a la doctora María Eugenia Talarico. ¿Quién era María Eugenia Talarico? Era asesora abogada del HBC. Como usted recordará, señora presidenta, y como recordarán todos, durante mi gestión y merced a un convenio con la República de Francia, pudimos acceder a más de 4.000 cuentas que el HBC había creado para sus clientes argentinos para poder hacer lavado de dinero. Esa fue la persona que designaron en segundo lugar. Y también la designaron como jefa de Relaciones Humanas a María Pía Monjes Calcaterra, prima del presidente. Estas 2 instituciones, la Oficina Anticorrupción y la Unidad de Investigación Financiera, inmediatamente se convirtieron en querellantes de todas las causas en las cuales había un acusado acá para actuar, no para averiguar la verdad, sino para perseguir una forma totalmente anómala e impropia, de la que se ha dado cuenta en numerosos expedientes. También en la FIP se dispuso un
un conjunto de personas para poder investigar y perseguir. Hay expediente judicial que también tramita en Comodoro Pi por denuncia efectuada por la actual administradora, por la actual directora de la FIP, la licenciada Mercedes Marcó del Pont. Se descubrió que había células organizadas como tal adentro de la FIP que para perseguir exactamente a mi familia. Concretamente, se pudo comprobar que en los sitios que teníamos como contribuyentes, mis hijos y yo, registran el nivel de ingresos más altos, más de 30.000 ingresos, y además se pudieron comprobar todas las maniobras fraudulentas de persecución que se hicieron para perjudicarnos. En el BCRA también, a cargo de Sturzenegger, en una reunión del Banco Central, del directorio del Banco Central, se puso una foto de mi hija y se le preguntó a los que estaban en esa reunión, entre los cuales estaba uno de los directores, que finalmente lo denuncia, qué ideas tenían para esa persona. Esa persona era mi hija, y entonces se pedían ideas para acusar y para perseguir. UIF, Oficina Anticorrupción, miembros de la Corte, magistrados de la Corte nombrados por decreto, AFI. Nosotros habíamos hecho una profunda reforma en la AFI en la cual habíamos eliminado los gastos reservados. Allí nombran a un amigo del alma del anterior presidente, a Rivas y Magdalani, y ahí comienza también la persecución de la cual hoy hay varias causas en distintos juzgados, en Lomas de Zamora y acá en Comodoro Pi, acerca de espionajes, no solamente a los opositores, no solamente a mí en el Instituto Patria o en mi casa, sino también a algunos funcionarios y aliados y amigos del propio expresidente. También en ese marco surge una nueva doctrina en el ámbito del Poder Judicial, que es la doctrina Irurzun, la doctrina del poder residual. Ya la prisión preventiva no es para aquellos que tienen posibilidades de escaparse, hay temor fehaciente y genuino de que esa persona rehúya el accionar de la justicia y se escape o pueda... No, se genera una doctrina del poder residual. Todo aquel que fue funcionario del anterior gobierno, obviamente, tiene un poder residual que lo convierte en alguien peligroso que puede incomodar una investigación. Por lo tanto, hay que investigarlo, pero preso. Hay que investigarlo, pero preso. Esto de la presunción de inocencia salta por los aires, vuela, estalla en 1000 pedazos en la República Argentina a partir de la instalación de la doctrina Irurzun. En el Consejo de la Magistratura también hay movimientos en este sentido. Se apropian de una silla del Consejo de la Magistratura que correspondía a la oposición y la ocupa el diputado Tonelli en nombre del oficialismo cuando le correspondía a la oposición. En aquella famosa sesión en la cual se produce esto, inclusive el presidente felicita al entonces representante del Poder Ejecutivo, Juan Bautista Maíquez, hoy fiscal general acá en Cava, en la Ciudad de Buenos Aires, en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, lo felicita por la maniobra de poder haber desplazado del lugar que le correspondía a la oposición y haberse apoderado de un sillón del Consejo de la Magistratura. También participan en los traslados de Bruglia y Bertuzzi, que ya creo que de tal no requiere mayores explicaciones. Hoy está haciéndose el concurso para que sean reemplazados ambos funcionarios. Se ponen a dedo jueces, violentando todas las garantías constitucionales del juez natural, jueces que luego convalidan todas y cada una de las tropelías que determinados jueces, no todos, determinados jueces hacen en la primera instancia de Comodoro Pi. Es más, en esta causa, antes de este tribunal, señora presidenta, que usted hoy preside, se intentó poner un tribunal oral a dedo, el número 9. Ya no solamente no teníamos jueces naturales en primera instancia,
no teníamos jueces naturales en segunda instancia de apelación, sino que además en el tribunal oral tampoco íbamos a tener jueces naturales, íbamos a tener jueces ad hoc. Esto, afortunadamente, fue abortado por la Corte en una acordada que fue la acordada 418 frente a lo que iba a constituir, sin dudas, uno de los mayores escándalos judiciales de los que se tenga memoria, como lo es también hoy este. Y la otra cuestión fue la mesa judicial. Se naturalizó en la República Argentina que existía una mesa judicial. ¿Y por qué digo que se naturalizó? Porque uno lo veía, lo miraba en los noticieros, lo leía en blanco y negro en las páginas de los diarios, en los portales. Se reunió la mesa judicial y de allí salían las decisiones y las órdenes para el Poder Judicial. Esta mesa judicial que estaba integrada y que también hay hoy una causa penal de la cual forma parte el prófugo Rodríguez Simón, que está en Uruguay, Macri, su jefe de gabinete Marcos Peña, Arribas, el titular de la AFI, Garabano, su ministro de Justicia, Rodríguez Simón, Torello, que era el jefe de asesores, si mal no recuerdo, de presidencia, y Crucelas, que era el secretario legal y técnico. Todos ellos eran los que decidían a quién había que meter preso, a quién había que armar una causa, a quién había que intimidar. Esto sucedió en la República Argentina y de esto dio cuenta además en un informe lapidario el doctor García Sayán, que es el relator especial de Naciones Unidas ante denuncias que se le efectuaron en ese ámbito. El doctor García Sayán hace un informe como relator en materia de independencia de abogados y magistrados de Naciones Unidas, lapidario respecto de cómo estaba funcionando el Poder Judicial en la República Argentina. Bien, en este contexto que acabo de describir, institucional, en el cual se prepara al Estado para que en lugar de perseguir el bien común, la verdad, la justicia, el bienestar, sirva como un instrumento de persecución para un determinado sector de la política, que por supuesto era yo su cabeza. Así se dan las causas en las cuales se inician. Dólar Futuro, que bueno, también tuvimos una audiencia en la cual... porque además, perdón, algo que son tantas las cosas que han hecho, que uno se va olvidando. Yo creo que la memoria debe tener algún sistema de autoprotección que tapa las cosas que han sido tan feas y tan malas para poder resistir y para poder seguir viviendo. De eso se trata, ¿no? En todas las causas mías de primera instancia, yo tengo jueces de atracción. Surgió una nueva figura. Así como hay fuero de atracción en materia de sucesiones, así como hay fuero de atracción en materia de quiebras, bueno, Cristina Fernández de Kirchner inaugura una nueva figura jurídica en la República Argentina, jueces de atracción. Los únicos dos jueces que me tocaban en Comodoro Pi eran Ercolini y Bonadío. Podía sortearse lo que se sorteara, podía hacerse de la manera que se hiciera. Siempre eran esos dos jueces. Y además, los dos jueces que siempre intervenían, salvo en una causa, en todas las demás, en casación, eran Hornos y Borinsky. ¿Se entiende, no? En primera instancia, Ercolini y Bonadío. Si se escapaba algo en algún tribunal oral o cualquier cosa, estaban en casación Hornos y Borinsky esperándome, bueno, para darme lo que según ellos debería ser mi merecido, ¿no? Esto es lo que sucedió en la República Argentina en las causas en las cuales yo estoy acusada. Dólar Futuro. Intervino en plena campaña electoral una denuncia de dos dirigentes de la oposición, de Pinedo, si mal no recuerdo, y Mario Negri, que hacen una denuncia diciendo de que el Banco Central estaba vendiéndole dólares baratos a los amigos, quienes nuestros, míos, de Kicillof, de Banoli. Bueno, cuando todo se dilucidó, resulta que los que se habían llevado los dólares no eran mis amigos ni mis funcionarios, sino los funcionarios de Macri y los amigos de Macri. Finalmente la causa, como no podía ser de otro modo,
se declaró que no había causa, porque además se hicieron pericias, no había habido perjuicio, el Banco Central había ganado en su balance, etcétera, etcétera. La segunda causa, vialidad, en la cual Ercolini, Borinsky y Hornos arriba, Ercolini ya se había excusado en esas mismas obras, con esos mismos denunciantes, se había declarado incompetente en el año 2008, 2009, 2010, no recuerdo exactamente, y había remitido las causas a Santa Cruz, donde fueron juzgadas y donde hay cosa juzgada. Sin embargo, el juicio de vialidad sigue adelante. ¿Quiénes están arriba esperando? Borinsky y Hornos. Tercer juicio, Otesur, los sauces. Bueno, esto ya es, hacen causas mellizas. La exdiputada Stolbizer hace una denuncia en los sauces ante la manifiesta manipulación que el juez Bonadío, que sale sorteado Bonadío, hace de esa causa, se la sacan. ¿A dónde va? Acertó, Ercolini. Y luego se hace otra denuncia más, melliza, ya no por Otesur, sino los sauces, va Bonadío. Finalmente todo termina en Bonadío. Y arriba, Hornos y Borinsky. Luego está la fotocopia de los cuadernos y sus satélites, ¿no? Bueno, eso es un verdadero compendio, eso va a ser el día de mañana un verdadero compendio de nulidades, ¿no? Porque esta causa se hizo en el marco de la ley del arrepentido, sancionada por el gobierno de Macri, en la cual se comprobó que a los que no se arrepentían y decían lo que Stornelli quería, iban presos. Si decías, Cristina es responsable de todo, quedabas en libertad. Lo más maravilloso es que el fiscal Stornelli, procesado porque se ha comprobado lo que ha hecho como fiscal, no porque un fiscal puede cometer un delito, pero no con motivo de su desempeño como fiscal. Puede, no sé, haber atropellado a alguien con un auto, haberse peleado con alguien. No. Todas las causas están vinculadas a su ejercicio en el Ministerio Público Fiscal. Sigue siendo fiscal en la República Argentina. Bien, bueno, allí fui con Bonadío también, 8 indagatorias en un día. El día del cumpleaños de Néstor, un 25 de febrero del 2019, si mal no recuerdo, o 18, no, 19. Me toma 8 indagatorias en un día. Bien. Yo quiero hacer una mención especial a una causa en la cual se dio y se conoce como la ruta del dinero K, le sonará. Lo curioso es que en esta ruta del dinero K no hay absolutamente nadie involucrado de la familia Kirchner. Es más, cuando al juez de la causa, al doctor Casanello, lo obligaron a tomarme indagatoria, lo obligó la Cámara, presidida por Irurzun, a tomarme indagatoria. El juez decía que no podía tomarme indagatoria porque no tenía ningún elemento para poder indagarme, para poder mínimamente imputarme. Lo obligaron a tomarme indagatoria. Obviamente me tomó indagatoria y dictó la falta de mérito. Es la única falta de mérito que tengo en una indagatoria. Pero aquí también, en la ruta del dinero acá, está Borinsky y Hornos. ¿Pero por qué menciono esta causa particularmente? Porque en esta causa se desató una denuncia tremenda de que yo había recibido en Olivos, siendo presidenta de la República, ya se estaba tramitando la causa, había recibido al doctor Casanello, el juez que investigaba. Sí, que yo me había reunido con Casanello en Olivos. Y la verdad que yo a Casanello lo conocí el día que fui a prestar declaración indagatoria. Pero lo cierto es que presentaron testigos, llamaron a secretarios míos a declarar, llamaron, creo, si mal no recuerdo, al doctor Guado de Pedro, hoy ministro del Interior, también a declarar. Esto con órdenes, por supuesto, también de la Cámara presidida por el doctor Irurzun. Está claro, y la casación también ratificó estas cosas, está claro que quienes hacían esto estaban considerando que la entrevista, una reunión de un presidente con un juez a cargo de una investigación en la cual pueda tener algún interés, es un ilícito. Yo no recuerdo cuántos titulares de diarios tipo catástrofe acerca de mis reuniones con Casanello
en Olivos. Bueno, hoy los dos testigos los dos falsos testigos están condenados por perjurio, por falso testimonio. Nunca Casanelo fue a Olivos, siendo yo presidenta, nunca, jamás. No sé si después habrá ido, pero siendo yo presidenta, nunca. Bien, este es el marco en el cual se desarrolla y viene el tema de la causa memorándum, que es lo que me interesa y lo que nos ocupa hoy también acá, el tema memorándum. En el tema memorándum, el 14 de enero del 2015, el doctor Nisman, que era Alberto Natalio Nisman, que era el titular de la UFI AMIA, la Unidad Fiscal AMIA, que había sido designado por el presidente Néstor Kirchner, nos acusó al entonces canciller Héctor Timerman y a mí, entonces presidenta de la República Argentina, de haber firmado el memorándum de entendimiento con la República Islámica de Irán para encubrir a los autores del atentado y levantar las alertas rojas, levantando las alertas rojas. Este acuerdo, que había sido firmado por enero, si mal no recuerdo, del 2013, tenía un único objetivo: lograr que los acusados de haber sido los autores ideológicos del atentado contra la Mutual israelita pudieran ser indagados por el juez, porque sin indagatoria no había posibilidades de procesamiento y mucho menos de juicio. Este fue el motivo por el cual se firmó un acuerdo que además pasó por el Congreso, fue aprobado por ambas cámaras, pero que además jamás entró en vigencia. ¿Por qué no entró en vigencia? Simple, porque la República Islámica de Irán, que según el fiscal Nisman era la favorecida porque podía levantar las alertas rojas con la firma de ese memorándum, jamás su parlamento aprobó ese memorándum, que nunca entró en vigencia. Esta denuncia del doctor Nisman cayó en el juzgado del doctor Rafecas, que el 26 de febrero del 2015 sacó un fallo, diríamos, ejemplar, más que ejemplar, ajustado a derecho. Yo no creo en esos fallos ejemplares. Los fallos son ajustados a derecho o no ajustados a derecho. Podrá haber mayor verba, mayor lucimiento doctrinario, jurisprudencial, mayor o mejor pluma. En todo caso, será casi un halago literario, pero jurídicamente no hay posibilidades de hacer un fallo ejemplar. El fallo es ajustado a derecho o no es ajustado a derecho, sobre todo en materia penal, sobre todo en materia penal. Bien, este fallo fue, desestimando la denuncia por inexistencia de delito, fue confirmado por la Cámara. Esto sucedía en el año 2015. En el año 2016 ya estaba el nuevo gobierno y ya había dos denuncias sobre los mismos. Hicieron uno de los querellantes que intervienen en esta causa, hicieron una denuncia sobre los mismos hechos, exactamente los mismos hechos que ya se habían investigado en el juzgado del doctor Rafecas, que ya había sido confirmado el fallo por la Cámara de Apelaciones, los mismos hechos. Se abre lo que se denominan causas mellizas. Algunos creen que solamente hay autos mellizos cuando se roban. Bueno, no. En nuestro país hay causas judiciales mellizas. Cuando no te gusta el resultado, como salió de un juicio, y podés armar otro para ver si podés lograr lo que no lograste en el otro juicio. Esto es lo que está sucediendo y lo que sucedió concretamente en esta causa del memorándum. Paralelamente, intentan reabrir nuevamente la causa ya estamos hablando del año 2016, ¿no? Gobierno de Mauricio Macri, con todo este contexto que acabo de describir hace unos instantes. La toma, la cooptación de todo el Estado y del Poder Judicial para atacar. Bien. Intentan reabrir la denuncia que estaba radicada en el juzgado del doctor Rafecas. El doctor Rafecas la desestima y allí hay una solicitada, creo que fue en el año 2017,
una solicitada con un titular rimbombante: el juez Rafecas debe ser removido. El juez, repito, el juez Rafecas debe ser removido. La firman, entre otros, Etchevere, que era ministro de Agricultura, creo, el diputado Waldo Wolf y la entonces diputada Elisa Carrió. Sí, la misma que ahora impulsa a el doctor Rafecas como miembro para ocupar el cargo del Ministerio Público Fiscal. En el año 17 decía que debía ser restituido. Y no solamente dijeron que debía ser, pasaron de las palabras a los hechos. Se iniciaron causas en el Consejo de la Magistratura que, que duraron 2 años. Estas son las cosas cambiantes de la política en la Argentina. Estas 2 denuncias nuevas llegan a casación, ¿no? Y en casación caen sala 1 y sala 2, y en las 2 salas, Hornos y Boriski, en la 1 y en la 4, en la sala 4 y en la sala 1 de casación, en las 2 salas. Pero no es esto lo más terrible de todo. Llegan a su conocimiento y se declaran competentes. ¿Y saben qué? Ellos se habían declarado incompetentes en todas las causas de la AMIA, Hornos y Boriski, y había sido aceptada su excusación. Se habían excusado ellos en todas las causas porque habían tenido participación como fiscal o habían tenido algún grado de participación en todos los casos, que son los expedientes que acaba de mencionar la señora secretaria, que se acaban de adjuntar como prueba al presente juicio. En todos esos expedientes, ustedes van a ver que ellos por decoro, delicadeza, y no sé qué otra palabra utiliza la fórmula esta de la excusación de los jueces, por decoro, delicadeza y no sé qué cosa, se han excusado siempre con la AMIA. Y acá no podían excusarse, acá estaba Cristina. Y si estaba Cristina, bueno, no había excusación posible. Había que ir sobre ella y contra ella. Esto es lo que pasó. Y en un escándalo sin precedentes, en las 2 denuncias que se habían hecho, en una rechazan la excepción, en el sentido que ya se había juzgado, y en el otro abren la causa de Rafecas. El 29 de noviembre del año 16, en un fallo absolutamente escandaloso, resucitan, creo que es bíblico casi, resucitaron una causa que estaba fenecida, que estaba acabada, la resucitaron. La resucitaron y al otro día, porque esto es lo que llama más la atención, yo creo que es la sensación de impunidad lo que produce estas cosas. Al otro día, que es el 30 de noviembre, el presidente Macri, en una radio de Mendoza, les recomiendo por favor si pueden encontrar el audio, escúchenlo, vale la pena, felicita con nombre y apellido a Hornos y Boriski por el fallo donde resucitaron la causa contra Cristina Fernández de Kirchner. Y critica a otra camarista que había sido crítica con sus 2 colegas porque decía que no podían intervenir, que no tenían competencia. Así como se escucha. No se puede creer, pero hay que escuchar el audio al otro día felicitando a 2 jueces que sacan un fallo a medida del gobierno. Bien, retoma y va a Bonadío nuevamente, y ahí Bonadío tenía la mesa servida, confirmado en casación, y empieza otra vez la cacería. Bueno, me pide el desafuero, no lo logra, pero sí logra encarcelar al doctor Zanini, logra encarcelar a Luis Delía, logra encarcelar a otros que están presos, creo que 3 o 4 meses. Incomprensiblemente todavía el doctor Zanini sigue pidiendo que alguien le explique la razón por la cual él estuvo preso 4 meses. Por supuesto, Boriski y Hornos convalidan todo lo actuado por Bonadío en primera instancia. En ese interín se conforma el Tribunal 9 ad hoc
a dedo para juzgarnos, sale la acordada de la Corte, la 4/18, y es este tribunal que hoy estamos declarando el que finalmente tiene la competencia. Borinsky y Hornos no podrían haber tomado nunca parte en las actuaciones anteriores. Es más, la doctora Sabrina Namer, que es la integrante, creo, titular de este tribunal, que había sido fiscal de la UFAMIA, fue recusada por las querellas de los familiares de Sisevsky y creo de Daya, por haber sido fiscal en la causa AMIA. Es bueno, les recomiendo hacer una breve lectura de las recusaciones de Borinsky y Hornos en todas las causas anteriores que ustedes nombraron. Algunas creo que fue Rivelli, otra fue Vicat. En todas, absolutamente en todas las causas que tuvieran algo que ver con el tema de AMIA, ellos se excusaban, salvo en estas. Bien, tardaríamos un poco más en enterarnos cosas que sospechábamos, pero que de repente, esto es como el rey desnudo, ¿no? Lo ven, pero hasta que por ahí dice alguien, ahí está el rey desnudo. Bueno, acá hubo alguien que encontró en un informe sobre ingresos tanto a la presidencia, a la Casa Rosada, como a la Quinta Presidencial de Olivos, encontraron, esto fue en febrero de este año, estalló el escándalo cuando se encuentran el ingreso del doctor Hornos y del doctor Borinsky asiduamente y siempre en coincidencia con las causas, tanto en la Casa Rosada por parte del doctor Hornos como del doctor Borinsky a Olivos. Mire, si me permiten leer. Se comprueba que el juez Gustavo Hornos visitó la Casa de Gobierno en las siguientes fechas: 22/12 del 2015, 5 de mayo del 2016, 8 de agosto del 2016, 31 de octubre del 2017, 16 de noviembre del 2017, 13 de agosto del 2018. Estos 6 encuentros fueron autorizados por el propio Mauricio Macri, según informa Poder Ciudadano. A raíz de esta revelación, un grupo de legisladores, entre ellos el doctor Martín Soria, que hoy ocupa la cartera de Justicia, hicieron una denuncia, y también se descubrió que el juez Mariano Borinsky visitó la Quinta de Olivos, Borinsky un poquito más seguidos a Olivos que Hornos a la Casa Rosada. 15 ocasiones. En las siguientes fechas: 11 de agosto del 2016, 24 de agosto del 2016, 7 de septiembre del 2016, 15 de septiembre del 2016, 6 de octubre del 2016, 23 de diciembre del 2016, 16 de marzo del 2017, 21 de diciembre del 2017, 2 de agosto del 2018, 12 de septiembre del 2018, 14 de febrero, ahí cerca de mi cumpleaños, del 2019, 20 de junio del 2019, 15 de agosto del 2019, 4 de septiembre del 2019 y 23 de septiembre del 2019. Bien, cuando estalla el escándalo, pero comienzan a descubrirse otras cosas, porque ¿qué pasa? Estas visitas habían sido negadas y habían sido adulterados los informes. El primer informe que se obtiene se suprime. ¿Quién lo produce el primer informe? Otro tips de esta causa. El privadísimo secretarísimo de Mauricio Macri, Darío Nieto, el que aparece en la causa de Lomas de Zamora con el teléfono en el cual da cuenta de sus reuniones, que va a haber, Borinsky viene por una cuestión legal y administrativa, y este secretario, Darío Nieto, adultera los informes, informa a los que ingresaron a la Casa Rosada y los que ingresaron a Olivos, pero en esas listas no aparece ni Hornos ni Borinsky. Bueno, a confesión de parte, relevo de prueba, porque si, como dicen ellos, fueron a charlar de cosas que no tenían nada que ver, no se entiende por qué razón no se informó y se suprimió expresamente de la lista de visitantes de la Rosada y de Olivos
a quienes eran los jueces. Está claro, está todo muy claro, me parece a mí, señora presidenta. Y es más, cuando algunos de nuestros abogados intentaron una prueba en estos expedientes que demostrara que Hornos había ido a la Casa Rosada, fue denegada por el propio Hornos. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Le pido una prueba al juez, no importa cómo se llame, le pido una prueba al juez para que ese juez me diga si él estuvo en esa parte y el juez me la deniega y hacia mi derecho de defensa, de no considerarlo un juez imparcial, de no ser el juez natural. ¿En serio que quieren hacernos creer que todas estas causas judiciales son legítimas y son legales? No, nunca he visto una ilegalidad, una ilicitud de este tamaño. Los jueces mintiendo acerca de sus propios actos vinculados con las propias causas en las que son jueces. Es un escándalo monumental, nunca visto, y es tolerado y es ocultado o disimulado por los grandes medios hegemónicos. El otro día, una cosa que me sorprendió, un tiro para el lado de la justicia, voy a decir, en un programa de televisión, de un canal de TN, voy a decir, donde siempre hacemos nosotros las cosas mal y la oposición las cosas bien, fue el expresidente Mauricio Macri. Y dos periodistas le preguntaron acerca de esta cuestión. Y dice, bueno, no, pero Borinsky, no sé, pero ¿y usted qué diría si se entera que el juez de la quiebra del Correo va a jugar al tenis con Alberto Fernández? Bueno, creo que todos deben haber visto ese video que circuló en todas las redes y que marca la cara de esperpento, ¿no?, frente a lo que es una obviedad. Esto pasó en la República Argentina durante los 4 años del gobierno de Mauricio Macri y de Juntos por el Cambio. Si hacían estas cosas mientras hablaban de la independencia del Poder Judicial, yo los invito a recorrer los discursos de la independencia del Poder Judicial, guiados por el propio Macri. Iba a jugar al tenis con Borinsky. Ustedes saben que, bueno, hay un montón en el escrito que presentó el doctor Beraldi, hay jurisprudencia, hay doctrina, acerca, eso lo define muy bien Beraldi cuando dice, bueno, supongamos que tienen razón, que no hablaban de ninguna de las causas, supongamos que no pasó nada de eso. Igualmente es nulo porque hay temor fundado de que no hay imparcialidad al juzgar la conducta de los encartados. Mire, de todas las cosas que escribió Beraldi, que es un excelente penalista, de la doctrina, de la jurisprudencia, yo elegí algo de parece que es un penalista muy famoso, el profesor Klaus Roxin. Es un profesor alemán y dice, el profesor Klaus Roxin, al efectuar una reseña sobre la jurisprudencia del Tribunal Federal de Justicia de Alemania, estamos hablando de un doctrinario alemán en el derecho alemán y en el sistema judicial alemán, enseña que el temor de parcialidad se configura, escuchen bien, por favor, enseña que el temor de parcialidad se configura, entre otras situaciones, da una casuística, justamente cuando el juez, abro comillas, textual de Klaus Roxin, no lo dice ni Beraldi ni Cristina, juega al tenis, cierro comillas, con el imputado, abro comillas de vuelta, y después se van a comer juntos. ¿Se entiende? Acá habla del imputado porque es el que está interesado en la causa. Acá jugaba al tenis y después se iba a comer con Mauricio Macri. ¿Alguien piensa que ese juez puede ser un juez imparcial contra Cristina Fernández de Kirchner? ¿En serio que piensan que puede ser imparcial? Podríamos seguir, señora presidenta, perdón. Pero la verdad que hubo una nota también publicada en el Cohete a la Luna, en un portal del Cohete a la Luna, donde también habla porque parece ser que este señor Borinsky, este doctor Borinsky, es concuñado del doctor Rubinska, a quien tampoco conozco. Y el doctor Rubinska está casado con la hermana de la señora del doctor Borinsky, y este señor
Rubinsky, este abogado Rubinsky, es también defensor de uno de los policías o de los agentes de inteligencia que están encartados en todo este tema de las causas de inteligencia, de espionaje que se hizo. Y normalmente Borinsky se excusaba también por cuestiones de decoro y de delicadeza en todos los expedientes en los cuales intervenía su concuñado, Rubinsky. ¿Adivinen en cuál no se excusó? En la del espionaje de Lomas de Zamora, donde está defendiendo el doctor Rubinsky a otro de los acusados de hacer espionaje ilegal. Apareció una nota muy interesante también en el Cohete a la Luna, en el portal del Cohete a la Luna, donde miembros de la comisión directiva de la antigua AMIA relatan cómo el doctor Bonis, que voy a leer porque quiero hacerlo textual, dicha publicación señala lo siguiente: el camarista Mariano Borinsky asesoró a la DAIA. La DAIA es una de las querellantes de esta causa, la que hoy no se encuentra presente. Una lástima. Siempre hay que escuchar a todos. Aunque uno no esté de acuerdo, hay que escuchar a todos. Yo, cuando me siento, escucho a todos. Lo que me gustan, lo que no me gustan, lo que estoy de acuerdo, lo que no estoy de acuerdo. Bien. Textual. El camarista Mariano Borinsky asesoró a la DAIA sobre el modo de conseguir la reapertura de la causa iniciada contra la expresidenta CFK por el fiscal general Natalio Alberto Nisman, que él mismo decidió junto con Gustavo Hornos como jueces de la Sala 1 de la Cámara Federal de Casación Penal, por lo que el habla popular llama juez y parte. Sus contactos fueron el secretario general y abogado de la DAIA, Santiago Kaplun, y su protesorero, Daniel Belinki. Así lo narraron al Cohete varios miembros de la comisión directiva que actuó en el periodo 2015-2018. Además, Kaplun es socio de quién? De Rubinsky. Casado con, no importa, no tengo por qué decir el apellido de la señora, ni tampoco, no tienen absolutamente nada que ver, no tengo por qué nombrarlas. Bien. Cuando uno, por eso, perdonen si estoy excedida con los 45 minutos, pero yo creo que ya termino. Cuando uno ve todo lo que pasó, todo lo que hicieron, me ponía a pensar antes de venir acá si realmente fue solamente para perseguir a los opositores políticos. Tanto disparate, tanta violación de todo, de los códigos de forma, de fondo, de la Constitución, de los derechos, de las garantías, de todo. No les quedó nada por violar, nada. Todo únicamente para perseguir a los opositores. Todo esto solamente estigmatizar a los opositores, que es únicamente para hacerle a los opositores que no ganen las elecciones. No, no. Yo creo que también hubo otras cosas. Y lo veo, al cabo, uno mira con perspectiva y con retrospectiva también, ¿no? Y la verdad es que en aquellos años en que me tocó ser presidenta, sobre todo 2014 y 2015, nos habían declarado la guerra los buitres, ¿se acuerdan? Los buitres que querían cobrar de la Argentina lo que finalmente cobraron. ¿Se acuerdan que también le decían a todos los argentinos que había que pagarles porque de esa manera, si les pagábamos, después iba a venir bonanza, iba a venir mucha inversión, que si nosotros le pagábamos a los buitres, iba a venir mucha inversión? Eso fue el discurso de batalla, y creo también entre eso, lo del memorándum, lo de Nisman, lo del dólar futuro y demás, todo creando el escenario para lo que vendría después, que no era solamente ganar una elección. No era ganar una elección. En aquel año 14 y en el 15, nosotros habíamos obtenido un triunfo resonante diplomático en Naciones Unidas con una labor impresionante de quien era nuestro canciller, de Héctor Timerman, que había logrado sacar por primera vez en la historia una legislación global de la ONU donde se establecía cómo se debía negociar la deuda soberana de los países. Gracias a aquello, ahora se requiere el 66%, y si el 66% de los que quieren reestructurar la deuda están de acuerdo, todos están obligados a aceptar esto, que fue lo que se aprovechó en esta última reestructuración que se hizo, lo que nosotros habíamos logrado con Héctor, con Axel, allá por el 2015. Pero mientras hacíamos esas cosas,
los fondos buitres hacían campaña en todo el planeta. ¿Con qué hacían campaña en todo el planeta en los diarios? Con el memorándum de entendimiento con la República Islámica de Irán y con la AMIA. Esto, no sé si lo ven, esto era lo que se publicaba en los principales diarios europeos. Soy yo, con el entonces presidente de Irán, Ahmadinejad, como que teníamos un pacto con el diablo. Estas solicitadas las pagaba la Task Force Argentina, que era el grupo de choque de los fondos buitres para lograr doblarnos la mano. Me quisieron doblar la mano durante años para que les pagara cualquier cosa y me negué a pagarles cualquier cosa. Bueno, la historia ya la conocen, pero era esto, ¿no? Quiero que lo fijen muy bien, era esto. Entonces digo, no, claro, estoy memorándum por Irán no es solamente una persecución a los acreedores, tiene que ver con esto, con que le paguemos lo que querían a los fondos buitres, porque después que le pagábamos a los fondos buitres, todos decían que iba a venir la bonanza para la Argentina porque iba a venir muchos capitales de inversión. Pagábamos eso y venían, y pagaron, lograron el acuerdo, lograron sacar el candado que habíamos puesto para que no se pagara en forma distinta a lo que habíamos pagado a todos los que de buena fe habían aceptado la reestructuración de la Argentina en el año 2005 y en el año 2010, o sea, acreedores de buena fe que aceptaron lo que había pagado Argentina, seguíamos pagando toda la deuda que no era nuestra, fue toda la deuda defaulteada que recibimos en el año 2004, que recibió Néstor. Entonces, seguíamos pagando y era muy injusto que nosotros le pagáramos a un puñado que representaba solo el 7% de los acreedores, le pagáramos lo que ellos querían, que era una cosa que no podía ser. Y había una cláusula, además, que nos obligaba que si nosotros le pagábamos a ese 7% o a un 1% o a uno solo más de lo que le habíamos pagado al 92%, obviamente se nos podía caer el acuerdo, que era la famosa cláusula pari passu, si mal no me acuerdo, era la pari passu, la famosa pari passu. Bien, no lo hice. Me banqué lo que me banqué y no me doblaron el brazo, no les pagué lo que querían, porque era condenar a la Argentina a un endeudamiento monumental de la que le habíamos salvado, pagándole al Fondo Monetario Internacional Néstor en el año 2005 y yo siguiendo pagando todo lo que reestructuramos a partir de 2005 y del 2010, pagando todos los años. Por eso también afectamos las reservas del Banco Central para pagar la deuda, porque queríamos desendeudar al país, porque era la única forma de crecer y estábamos creciendo, porque en el año 2015, y no son datos míos, son datos de Todesca, que era el jefe del INDEC de Macri, crecimos al 3, y pico % en el último 2015, como habíamos crecido también en el 2013. Entonces, primero terminar con el mito esto de que hace 10 años que nadie crece, no, mentiras, mentiras. Pero ¿qué pasó entonces? ¿Qué pasó entonces después de que le pagaron a los fondos buitres que hacían esto con el memorándum de Irán? ¿Qué pasó? Pasó esto. Esta es la deuda argentina. Esto es, no sé si se alcanza a ver. Esto es cuando Néstor recibió el gobierno. En el año 2004 debíamos el 116% del Producto Bruto Interno. La Argentina debía un producto y cuarto más de lo que producía. Este es el 2015, cuando termina nuestro gobierno, el 10 de diciembre del 2015, 37,4 solamente del PBI. Y ojo, que en este 37,4 está todo, pero teníamos en deuda, en moneda dura, únicamente un 13%. Un 13% nada más de 37,4. Fíjense ustedes cómo fuimos de ese 100, cómo lo redujimos. De ese 120 fuimos bajando, y llegamos en el último tramo de mi gobierno al 37,4. Miren lo que pasó en apenas 4 años. Del 37,4 a fines del 2019, el 72,6 del Producto Bruto. Casi duplicaron. Mire cómo habíamos logrado, mire cómo estaríamos los argentinos si hubiéramos tenido dirigentes que se aguantaran lo que hay que aguantar para no. ¿Pero por qué no lo hicieron?
No lo hicieron porque después no vinieron fondos para invertir en producción, en generar trabajo, en generar bienestar, alegría y felicidad a los argentinos. Vinieron a la timba financiera, a la timba financiera. Entonces, este memorándum, lo de vialidad, lo de dólar futuro, todo está armado para denostarnos a nosotros y que el pueblo argentino pueda entregarse débilmente a lo que siempre hicieron desde afuera, dominarnos a través de la deuda. Esto es lo que pasó en la República Argentina. Esto es lo que pasa con el memorándum de Irán. No hay otra cosa. Todo eso que dicen es increíble. Me duele tanto. ¿Saben por qué me duele tanto? Porque yo tengo 68 años. Ya fui presidenta 2 veces. No me mueve nada más que el dejarles un país a mis hijos y sobre todo a mis nietos y a mis nietas mucho mejor del que recibió su abuelo en el 2003. Esto es lo único que me mueve. Parece ser que no lo entienden. Parece ser que solamente se rigen por lo que ven en los diarios. No pueden tener pensamiento propio para poder analizar un poco más profundamente de lo que sale en la televisión o de lo que sale en un diario. Así nos va y así nos va a ir a los argentinos. Así le fue a muchos argentinos que no quisieron vacunarse porque le habían dicho por la radio y la televisión que la vacuna era veneno, que se le pegaban los, no sé, los imanes o cualquiera de las barrabasadas que han dicho en los últimos tiempos en esta verdadera tragedia que tenemos, que es la pandemia. La verdad, señora presidenta, la verdad, argentinos y argentinas, si no tomamos conciencia de lo que nos ha pasado a los argentinos en los últimos años, difícilmente podamos encontrar un camino después de esta pandemia. Y tenemos que encontrarlo, porque tenemos una responsabilidad, yo por lo menos me siento con la responsabilidad histórica de poder hacerlo. Así que discúlpeme, señora presidenta, y discúlpenme las otras personas que están así, pero es una cosa que siempre, en fin, me llega porque no puedo creer, todavía me cuesta creer que a 27 años de la tragedia de la AMIA estemos todavía discutiendo esto, que es el montaje de una mentira para poder ganar elecciones, para poder mantener entretenida a la gente y para poder echarle la culpa a los que mal o bien, con equivocaciones, con aciertos, podemos decir que cuando nos tocó gobernar la Argentina, la gobernamos para que la gente pudiera vivir mejor. Nada más, señora presidenta, muchas gracias. Bien, se tiene presente entonces la primera de las exposiciones